El estruendo de la cerámica al romperse sacude el silencio de la casa como un disparo. La taza azul se hace trizas sobre el suelo de la cocina, dejando escapar un río de café hirviendo que se mezcla, sin aviso, con la sangre que fluye desde la frente de Fabio. Su cuerpo se retuerce como si intentara liberarse de sí mismo. El crujir de sus músculos en convulsión corta el aire, seco, áspero. Carla grita su nombre desde el pasillo, su voz se desgarra mientras corre, descalza, con los pies golpeando fuerte sobre el piso. En la puerta del cuarto, los niños tiemblan. No entienden. Solo lloran y miran. Los ojos de Fabio, abiertos pero vacíos, se van perdiendo en un blanco fantasmal. Un hilo de espuma blanca se escapa de su boca, mientras su cuerpo entero tiembla como una máquina descompuesta. El olor metálico de la sangre se mezcla con el aroma amargo del café derramado. Un contraste imposible. Un instante eterno. Horas después, ya bajo las luces frías del hospital, un sonido agudo y constante rasga el aire. ¡Pi! 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 Los monitores no mienten. Los números parpadean. Y el médico, sin rodeos, lanza la frase como una sentencia. Pudo haber sido fatal. ¿Fatal? ¿Cómo? ¿En qué momento la vida meticulosamente controlada de Fabio se convirtió en esto? 3 años atrás, en la consulta del doctor Méndez, la historia parecía distinta. Había claridad, certeza, una receta con 3 nombres, una rutina, una promesa, una salida. Toma esto, Fabio, te ayudará a estabilizar. Volverás a sentirte tú mismo. Fabio lo creyó. Quería creerlo. Metformina, glibenclamida, un plan de control y fuerza de voluntad. Se aferró a eso como un náufrago a una tabla. Pero en lugar de nadar hacia la orilla, fue hundiéndose, lento, en un océano invisible. Un mar de síntomas difusos, un oleaje de fatiga y desconcierto, una pesadilla sin monstruos, pero con el mismo miedo, porque lo que comenzó como un tratamiento estaba a punto de volverse una trampa, y la pregunta que lo atormentaría más adelante no era ¿qué hice mal?, sino ¿por qué nadie lo advirtió a tiempo? Al principio eran solo señales suaves, apenas un murmullo en medio del ruido cotidiano, un cansancio extraño, como si el cuerpo cargara una losa invisible. Dormía, sí, pero se despertaba más exhausto que antes, una sed implacable que ni el agua helada conseguía calmar. Podía vaciar botellas enteras sin sentir alivio. Es el estrés, se decía. La edad, el turno de noche, los chicos, la fábrica. Pero en el fondo algo no encajaba. El glucómetro, con su pantalla brillante y su pitido seco, se convirtió en juez y verdugo. 89 en ayunas. Perfecto. Pero después del almuerzo sin explicación, el número saltaba a 340, un zumbido agudo lo atravesaba como una advertencia. ¿Cómo puede ser?, pensaba mirando su plato aún medio lleno. Arroz blanco, frijoles, una tira de carne cocida sin grasa. Cada pinchazo era un eco del anterior. La insulina entraba en su cuerpo como un líquido frío, un alivio forzado. A la madrugada, los números bajaban de golpe. 45. El sudor le empapaba el cuerpo. La almohada estaba húmeda. El corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. Se levantaba a tientas, la cabeza girando. Caminaba tambaleante hasta la cocina. Abría la nevera como un náufrago buscando oxígeno, jugo, galletas, lo que encontrara. Todo era confuso, pero funcionaba. Los números subían, la presión bajaba. Él sobrevivía. Otra noche, otro día. Y todo mientras seguía cada indicación al pie de la letra, como un soldado leal a una guerra que no comprendía. Las pastillas, cada 12 horas. La insulina, antes de cenar. Las comidas, calculadas. Los paseos de fin de semana. Todo estaba medido, ordenado, controlado, menos su cuerpo. En la consulta, el doctor Méndez le ofrecía más respuestas simples. Vamos a aumentar la dosis. Fabio, quizás necesites un poco más de glibenclamida. Él asentía. Confiaba. Aceptaba. 5 miligramos se transformaron en 10. Y con eso, las hipoglucemias se hicieron más frecuentes, más peligrosas, pero él no lo relacionaba. ¿Cómo hacerlo? Estaba siguiendo un camino trazado por profesionales. No, los días se volvían más pesados, los síntomas más densos, y la niebla en su mente más espesa. Todo comenzaba a desmoronarse sin que él lo supiera. Primero fue un hormigueo.
Apenas un cosquilleo en la planta de los pies. Estaba acostumbrado a pasar horas parado. No le dio importancia, hasta que un día se lastimó con un clavo, un rasguño, pero no sintió nada, ni ardor ni dolor. ¡Solo sangre! Manchando su zapato. La herida tardó 2 meses en sanar. 2 meses de gasas, antisépticos, visitas al centro de salud. Carla miraba en silencio. Cada noche, al quitarle la media, sus ojos se llenaban de preocupación. ¿Por qué no cicatriza?, susurraba. Fabio no tenía respuesta. Solo preguntas que lo despertaban en medio de la noche. Después, fue la vista. Una tarde, mientras firmaba papeles en la oficina, las letras comenzaron a danzar. El ojo izquierdo se volvía opaco, borroso. Fue al oftalmólogo. El diagnóstico llegó como un balde de agua helada. Retinopatía diabética. Y está avanzando. Conducir se volvió un reto. Los faros de los autos se transformaban en manchas luminosas. Los semáforos, en fantasmas de colores. Tuvo que pedir ayuda. Un compañero empezó a llevarlo a casa. La vergüenza, al principio, le quemaba el rostro. Después, solo se callaba y en casa, todo cambiaba. En la cama su cuerpo ya no respondía. La pasión de antes se desvanecía como humo. Carla no preguntaba, pero él veía en sus ojos un dolor silencioso. El silencio entre ellos se hacía más largo, más pesado. Laura, con 8 años, lo miraba distinto. Miguel, a sus 12, evitaba preguntarle cosas, pero una tarde, Laura se acercó despacio. «Papá, ¿estás enfermo?» Él quiso reír, decir que no, pero ninguna palabra salió. 15 kilos en 6 meses. La ropa colgaba de su cuerpo. Los brazos temblaban cada mañana al intentar abotonarse la camisa. Su piel se volvió gris, apagada, como si su esencia se estuviera apagando poco a poco. Y con eso vinieron las discusiones. Carla lo miraba con una mezcla de impotencia y rabia. «No entiendo. Tomas todo, haces todo. ¿Por qué estás peor?» Él no sabía qué responder. Solo agachaba la cabeza. Tragaba el nudo en la garganta y se sumergía en una culpa muda que lo iba devorando por dentro. ¿Qué clase de enfermedad es esta? ¿Que se fortalece mientras uno hace todo lo que le piden? El día comenzó envuelto en la rutina de siempre. El vapor del café ascendía como un suspiro tibio sobre la cocina, aún en penumbras. El pan tostado crujía entre sus dedos. Las 3 pastillas brillaban sobre la mesa como piezas de un destino ya sellado. Fabio tragó con resignación. Luego se levantó para preparar el desayuno de los niños. Pero esa mañana, el cuerpo no lo acompañó. Fue como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Las piernas se doblaron. El mundo perdió enfoque. Todo se tornó gris, como si el aire mismo se hubiera convertido en neblina espesa. La taza se le escapó de las manos. El estallido del vidrio contra el suelo fue lo último que escuchó antes de desplomarse. La caída fue seca, brutal, un sonido sordo. El cuerpo chocando contra las baldosas frías. Convulsiones, espuma en la boca, los ojos vueltos hacia adentro. Carla gritó su nombre con una desesperación que rompía el alma. Los niños, paralizados, lloraban desde el marco de la puerta. «¡Papá se está muriendo!», gritó Laura con la voz quebrada. La ambulancia tardó 12 minutos. Pero para Carla fueron 12 siglos. Los paramédicos irrumpieron como ráfagas. Uno de ellos sujetó la cabeza de Fabio mientras otro pinchaba su dedo. 20 miligramos por decilitro, murmuró. Su voz sonaba lejana, hueca. Hipoglicemia severa. «Está al borde del coma», agregó, conectando el suero con rapidez quirúrgica. En el hospital, todo olía a látex, cloro y urgencia, monitores, cables, luces blancas que no perdonaban nada. El doctor Silva revisó los análisis con el ceño fruncido. No necesitó palabras grandilocuentes, solo una frase. Esto pudo haber sido fatal. Fabio apenas podía hablar. Su voz era un hilo apenas audible. «Doctor, yo hago todo bien. Sigo las indicaciones. No fallo los horarios. No me salto ninguna dosis. ¿Cómo puede ser exceso?» El médico se sentó frente a él. La bata blanca colgaba con el peso del cansancio. «Necesito que me diga exactamente qué está tomando y en qué cantidad. Metformina, 500 miligramos en el desayuno. Glibenclamida,
10 miligramos antes del almuerzo. Insulina NPH, 30 unidades antes de la cena. El rostro del médico se tensó. Revisó el expediente. Respiró hondo. Sus ojos evitaban los de Fabio. ¿Quién le indicó esa dosis combinada? El doctor Méndez, mi médico de cabecera. Hace 3 años, entonces llegó el silencio, denso, infinito. Señor Fabio, dijo el doctor Silva al fin, con una voz que intentaba ser calma pero sonaba como cristales cediendo bajo presión. La combinación de glibenclamida en alta dosis con insulina es peligrosa. Puede provocar hipoglicemias profundas, especialmente si el cuerpo no tiene alta resistencia a la insulina. Las palabras quedaron flotando en el aire. Tóxicas, injustas. Fabio sintió una presión en el pecho, como si alguien le aplastara el corazón con una mano helada. ¿Está diciendo que mis medicamentos me están matando? Estoy diciendo que su tratamiento necesita una revisión urgente. Hay protocolos que funcionan para unos, pero no para todos. Carla, hasta entonces contenida, explotó. ¿3 años? ¿3 años tomando algo que lo estaba destruyendo y nadie lo notó? El pasillo del hospital se llenó de ecos. Las enfermeras se voltearon. Fabio solo cerró los ojos. Quiso desaparecer, pero no podía. Se sentía traicionado, desnudo, como un paciente leal que fue dejado en una sala vacía con las luces apagadas. «Quiero hablar con el doctor Méndez», dijo al fin, con una voz que no parecía suya. «Ahora lo importante es estabilizarlo», respondió el médico con firmeza. «Vamos a rehacer su protocolo desde cero y hacer estudios más específicos». Esa noche, Fabio no durmió. Escuchaba el pitido monótono de los monitores como si fueran latidos ajenos. Miraba el techo, inmóvil. Una sola pregunta se repetía, una y otra vez. ¿Cuánto tiempo estuve envenenándome creyendo que me estaba curando? Carla decidió que los niños no debían verlo así. Miguel dejó de hablar. Laura cada noche preguntaba si papá iba a morir. A la mañana siguiente, el doctor Silva regresó con una carpeta llena de papeles. Sus ojos no traían buenas noticias. «Señor Fabio, los análisis confirman daño renal progresivo y señales de neuropatía avanzada. Pero hay algo aún más importante». Fabio se incorporó lentamente. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que casi dolía. «Usted no tiene diabetes tipo 2 severa. Sus niveles de péptido C, junto con los anticuerpos detectados, indican otro cuadro. Su páncreas aún produce insulina, pero el tratamiento que ha seguido ha provocado un estado de hipoglicemia crónica, y entonces el mundo se desplomó. El suelo desapareció. La verdad, brutal y afilada, había sido revelada. ¿Cuántas veces puede romperse una vida? Antes de que alguien vea los pedazos, salir del hospital fue como cruzar el umbral de otro mundo. Fabio respiraba hondo con los pulmones aún temblorosos, como si aprendiera a vivir de nuevo después de una larga apnea. Llevaba en la piel las marcas de cables, inyecciones, horas sin sueño, pero también una nueva certeza. No había estado equivocado por ignorar su cuerpo. Había estado solo, mal guiado, mal interpretado. El doctor Silva no solo lo trató, le ofreció una puerta. Su cuerpo no falló, Fabio. Solo estaba luchando contra un protocolo que no era para él. Vamos a empezar desde cero. Con respeto. Con estrategia. La primera medida fue quitar la glibenclamida. Fabio protestó casi con miedo. «Doctor, llevo 3 años tomándola. Es parte de mi vida». «Justamente por eso», respondió Silva con una sonrisa que mezclaba compasión y firmeza. «Su cuerpo necesita desaprender lo que lo estaba dañando. Los primeros días fueron un desierto de incertidumbre. Fabio dormía mal, despertaba sobresaltado. El glucómetro se convirtió en su centinela. Medía cada hora. Esperaba el caos, pero en lugar del caos, vino el equilibrio. 95 en ayunas. 140 después de comer. Los episodios de hipoglicemia desaparecieron como sombras que se disuelven con el sol. Una mañana, con el glucómetro en la mano, Fabio miró los números con incredulidad. «¿Cómo es posible?» Carla, abrazándolo desde atrás, apoyó la cabeza en su hombro. «Quizás tu cuerpo solo necesitaba respirar». Y respiró. Por primera vez en años, respiró de verdad. La energía volvió poco a poco, como una brisa tibia después del invierno.
Fabio volvió a reír con Laura subida a sus hombros. Miguel volvió a hablarle con ese brillo que había perdido. Y Carla volvió a mirarlo con deseo, con amor, con confianza. Las noches ya no eran de silencios y distancia, eran de piel, de palabras suaves, de reencuentros. Su visión se aclaró. Volvió a conducir. Las luces de la ciudad ya no eran amenazas borrosas, sino señales claras en un camino que sentía suyo otra vez. En la fábrica, sus compañeros notaron el cambio. «Te ves distinto». «Fabio, como si hubieras resucitado», dijo Joan. Fabio sonrió sin ironía. En cierto modo, eso fue exactamente lo que pasó. 6 meses después, todo seguía en su lugar. Pero todo era distinto. La cocina era la misma. La cafetera, la misma. El silencio matutino, ese que precede los pasos de los niños. También el mismo, pero Fabio ya no era el mismo hombre. Preparaba el café sin temor. No contaba pastillas como si fueran disparos de una ruleta rusa. No le temía al desayuno, ni a su cuerpo. Había entendido lo más profundo, que seguir instrucciones sin hacerse preguntas no es obediencia, es renunciar al derecho de cuidarse. Lo que sirve para uno puede envenenar a otro. Que preguntar no es dudar del médico, es honrar la vida. La taza rota de aquella mañana ya no estaba. Había comprado otra, más fuerte, más gruesa, pero las marcas en el suelo de la cocina seguían ahí. Y Fabio decidió no cubrirlas. Eran testigos de su renacimiento. Carla lo miraba desde la puerta. «¿En qué piensas?» Él sonrió sin levantar la vista. «En que a veces hay que romperse para descubrir cómo reconstruirse mejor». Los niños bajaron las escaleras corriendo, como cada mañana. Pero ahora Fabio los esperaba con los brazos listos, con la espalda firme, con el corazón en paz. El desayuno fue silencioso, no por falta de palabras, sino porque ya no hacían falta. La vida había vuelto. Antes de salir al trabajo, se miró al espejo. Ya no estaba el rostro pálido, ni los ojos hundidos. Frente a él estaba un hombre completo, reconstruido, vivo. Pensó en todas las personas que, como él, siguen tratamientos sin cuestionarlos, que se sienten culpables por empeorar, sin saber por qué, y murmuró, para sí mismo: «Tal vez alguien que conoces está viviendo esto, y no lo sabe, todavía, porque a veces la verdadera cura no viene en forma de pastilla, sino en forma de conciencia».